Amantísimo Dios y Padre eterno, en esta hora de la noche, nuevamente queremos llegar a tu presencia a través de esta oración para darte las gracias por permitirnos, Señor, por fortalecernos y darnos la inteligencia de seguir adelante con el proyecto que indudablemente tú has puesto en nuestro camino. Te pedimos en tu gracia que le sigas dando palabras fáciles, entendibles a nuestro amado hermano para que nos brinde, Señor, lo que tú has depositado en su vida como enseñanza y que en tu misericordia lo podamos poner en práctica. En Jesucristo es nuestro deseo servirte de la mejor manera. Amén. Amén. Gracias, hermano. Se escondió también de sus hermanos cuando fue a la fiesta. O sea, los hermanos son capaces de entregarme. Mis hermanos son capaces de entregarme a las autoridades. Era necesario que Nicodemo defendiera al Señor. ¿Se acuerdan de Nicodemo, que aquí vuelve a aparecer? Antes del capítulo 8. Creo que es antes del capítulo 8. Cuidado, estoy hablando cosas que no son y nadie me corrige, permítanme. Alguna gente decía, demonio tiene. Y otros que decían, quiero que noten ahí la variedad de opiniones entre toda la gente que lo escuchaba. Desde demonio tiene hasta, pues parece que es el que esperábamos. Tanta variedad de sectas como tanta variedad de opiniones entre todos los sectores del pueblo judío. No está el hermano Dionisio, parece que hoy no se pudo conectar por un asunto ajeno a su voluntad. Y él preguntaba cómo es posible que los judíos no se dieran cuenta que él era el Salvador del mundo, el profeta, el Elías, el Mesías, que ahí estaba toda la evidencia. Y los líderes que querían atraparlo, que andaban buscando, es que ahí puede que esté la diferencia también. Andaban buscándole pelos a la sopa. Ellos no les importó nunca lo que hacía, y eso les reclamó él. A ustedes les importa poco que una persona tiene una nueva oportunidad de una vida digna, de vivir decentemente. Eso no les importa a ustedes. Lo que ustedes andan es buscando un motivo para acusarme, buscando una excusa para entregarme, para matarme, para etcétera, pues. Y en ese caso, ¿quién va a poder descubrir la verdad, lo correcto, lo que las profecías, lo que los libros, lo que el Antiguo Testamento había anunciado? Si lo único que les interesaba era buscarle pelos a la sopa, nada más. Y el Señor, pues, los enfrentó y les pregunta, ¿y por qué procuran matarme? Porque tiene demonio, le dice. Él sacaba demonio y le dicen que tiene demonio. Comentamos el caso de aquel hijo del que tenía autoridad. Le daba la vida a una persona y tiene demonio. Sacaba demonio y tiene demonio. Daba salud, perdonaba pecados y tiene demonio. No era lo que estaban viendo las autoridades judías, sino que era el prejuicio que estaba en sus mentes. A mí me gusta que vuelve a aparecer Nicodemo. Nicodemo vuelve a aparecer porque es una persona, yo supongo que era una persona clave en los primeros cristianos, en la iglesia de esa época. ¿Qué hizo Nicodemo? A ver, ¿ya lo leyeron? ¿Ya lo encontraron? Está en el versículo 50, hermano. Sí, Y ¿qué hizo? Ajá, él cuestiona a sus colegas si era correcto juzgar a una persona antes de escucharla, según la ley. ok. Y se los acabo de mencionar. No importa lo que él esté haciendo. No importa si viene el Padre. No importa si es Moisés mismo el que regresa, como si apareció en una transfiguración. ¿Lo recuerdan en Mateo 5? No importa si es el mero Elías, como fue la transfiguración en Mateo capítulo 5. Eso no importa. No importa si es un grupo de ángeles ahí en las nubes. No, eso lo tiene sin cuidado.
y les dice Nicodemo, ¿qué estamos haciendo? Mi capricho, mi parte negativa, mi sesgo, mi prejuicio, o vamos a evaluar los hechos. Alguien dice que la fe es cosa de tontos, y entonces habemos todo tipo de tontos en este planeta. Habemos todo tipo de tontos. Tonto el que dice que la evolución, el que dice que Big Bang, y decimos que apoyamos esta teoría, y nunca hemos comprobado ninguna de ellas. Como los loquitos, ¿verdad? Unos enfermos que andan diciendo que descendemos del mono. Y ni siquiera los que plantearon esa teoría lograron encontrar lo que se conoce como el eslabón, la frase aquella, el eslabón perdido, ¿verdad? Cuando ellos han visto que un mono se convierte en persona. Entonces, ellos dicen que esa no es fe, que esa es ciencia, locurita. Entonces, son hechos, son hechos. A veces hasta los cristianos tenemos un concepto equivocado de lo que es fe. La fe no es suposición, no es nuestra imaginación al máximo. Lo que yo supongo en su máxima expresión, eso sería absurda, una definición de la fe. Son basadas en hechos. Hay testimonio, la iglesia, si tiene fe, es por el testimonio, ahí está escrito, no solamente en la Biblia, la historia, todos esos escritores que hubo desde aquella época hasta la fecha, personas, y les dice Nicodemo. Entonces, ¿qué? Vamos a hacer a un lado los hechos, vamos a omitir lo que nuestro sentido común nos obliga a tomar en cuenta antes de emitir un juicio. Tanto en esa época, no solamente a los que enfrentó Nicodemo, sino a los que enfrentamos nosotros, que nos quieren hacer sentir que la fe es algo absurdo, que no tiene sentido, pero porque a veces la defendemos mal. A veces decimos lo que yo siento, esa no es la fe. La fe no se puede apoyar, no se puede basar en el sentimiento. Ahí donde somos criticados también, a ver, hay espíritus avivados y hay espíritus muertos. Así es el mundo religioso, sea cristiano o no sea cristiano. El hermano Lamberto pertenece a los espíritus apagados y hay otros que pertenecen a los espíritus avivados, que adoran a Dios y no importa la razón, no importa el sentido, hermano, es lo que usted sienta. Se siente feliz, se siente contento, dando brincos en la banca, y saltando y pronunciando palabras que no tienen significado. Si eso es lo que siente, eso es lo correcto. No, tendríamos que darle la razón a aquellos a quienes estaba enfrentando Nicodemo. Y encaja este relato en el Evangelio porque tiene mucho que ver con esa variedad de opiniones que se estaba dando en el capítulo 7. Este tiene demonio, este es un charlatán. No, pero no lo has escuchado. Sus enseñanzas parece que son del verdadero Mesías. No, que va a ser Mesías. Entonces, el que no lo escucha hasta se pone a opinar. Y dice el evangelista, el escritor de este libro, en el capítulo 7, la fe es algo en lo que se debe razonar. Fíjese que yo soñé que me fui al séptimo infierno, al séptimo cielo, a la séptima nube, un montón de cosas. Eso no es fe. Como yo soñé que estuve en el séptimo infierno, entonces existe el infierno. Si no lo hubiera soñado, no, eso no es fe. Al menos no es la fe cristiana. Y por eso la insistencia del evangelista, que con estas narraciones, con estas historias que son corroboradas por la historia secular, por la arqueología. Fíjense que yo no me siento católico, pero estaba escuchando un relato del manto sagrado. ¿Ustedes lo han escuchado mencionar? Capaz y les mando un videito que me llamó mucho la atención porque me gusta escuchar a personas que han estudiado muchísimo, muchísimo. Y yo me siento, y a veces hacen que yo abra la boca.
como un maestro que recuerdo ahí que es un brasileño, el hermano Alexandre Olivero. Ojalá un día lo pueda volver a contactar. Que en mis ratos libres allá, cuando estábamos becados, 4 años prisioneros, día y noche, metiendo Biblia en nuestra cabeza. Y le digo, hermano, con toda confianza, si usted tiene algo que hacer, sáqueme. Y él era tan paciente y con tantas ganas de compartir que me decía, hermano, yo quiero aprender de usted, me decía. ¿Y qué va a hacer el insignificante? Hablaba 5 idiomas. Miren, tenía en su mano la Biblia en el lenguaje hebreo. Su idioma original es el portugués. Y con su Biblia hebrea en la mano, predicándole a unos gringos. Y como habíamos latinos entre ellos, traduciéndonos al latín. Una habilidad en lengua, en historia antigua, tenía licenciatura en historia antigua, y una capacidad de memorizar, y una cantidad de libros metidos en su cabeza, que nos daba 15 minutos de clase y yo me sentía como que había recibido la mitad de una enciclopedia en 15 minutos. Yo nunca voy a poder llegar a ese nivel porque conozco mis limitaciones y conocí mucho de él. Entonces, estos que yo escucho, y no se asusten que les diga que es católico, creo que ya les mencioné alguno, ¿verdad? El padre Jorge Lorín, hay otro que es un científico, el sacerdote Jorge Lorín no es científico, pero hay otro que, a ver, yo creo que cuando les mande el video van a ver el nombre, no quiero perder el tiempo buscando el nombre de una persona. Lo escuché hablar del manto sagrado. Yo ya he escuchado tradiciones de que le pusieron el manto sobre el rostro del Señor y que por algún motivo, de manera milagrosa, con pruebas de carbono, las pruebas de carbono es para calcular la antigüedad de un artefacto, de un objeto, etcétera. Pero yo escuché la manera en que este señor, que es un erudito para mí, yo lo escucho como que fuera un científico, vieran cómo defiende la fe. Y me tocó un poquito que puede que sea cierto. Y si es cierto que existe ese manto y que realmente fue el que envolvió el cuerpo del Señor Jesús, eso no significa que me voy a ser católico. ¿Por qué tendría yo que negarme siquiera a escuchar las explicaciones, el testimonio? Porque también tengo que considerarlo un testimonio de parte de este hombre tan preparado y los argumentos científicos que él conoce y yo nunca he estudiado. Si alguien me dice, yo soy un científico y tengo tantos títulos y de lo que te estoy hablando es de esto y esto y esto y esto, lo menos que puedo hacer yo o lo más que puedo hacer yo es dudar. Y si estoy dudando, voy a ir investigando pedacito por pedacito las palabras que me dijo, porque hasta un diccionario se necesita a veces. Es como el que le gusta la poesía y quiere leer a nuestro Rubén Darío. Si a usted le gusta si a usted le gusta la poesía y le impresionó Rubén Darío, yo se lo garantizo, usted va a necesitar un diccionario de la Real Academia Española para disfrutar mejor lo que acaba de leer. Entonces yo me encuentro con esas personas que son religiosas y al mismo tiempo son científicas, y yo creo, como Nicodemo lo dijo, que sí vale la pena no solamente escucharlo, sino investigar lo que él está diciendo. ¿Están de acuerdo o están en contra? ¿Qué tal si fuera cierto que ese manto en realidad fue el que cubrió el cuerpo del Señor Jesús? Ah, no, hermano, es que usted ya parece de esos avivados, que usted parece de esos, lo veo medio sonso, ¿cómo va a andar con? ¿Y quién me ha dicho a mí que no puedo investigar ese tema? Hay muchos otros, es decir, ah, también está una tradición, esa le vi menos sentido, como el de la Virgencita de Guadalupe, ¿verdad? Nuestra Virgencita de Guadalupe, que tiene una cantidad de estrellas y se sacan
Pero ahí sí encontré algunas cositas que no tienen congruencia, que están como que no. Del manto sí. ¿Y qué tal si, bueno, no es que yo esté empeñado en hablarles de que el catolicismo tiene muchas cosas buenas, pero sí sabemos que las tiene. Los símbolos los respeta más que muchos de nosotros, porque nosotros decimos, a mí me han criticado que pongo una cruz, que pongo un ave fénix, y qué bonito. Los cristianos del primer siglo ponían las figuras, los símbolos, ponían el pececito, ponían la cruz, ponían el ave fénix, esa palomita que ponían varios emblemas. Ahora no. Ahora resulta que si ellos las pusieron, ellos eran los carnales y eran los que estaban más cerca a los apóstoles. Y nos atrevemos a decir que esa es carnalidad, que esa es idolatría, que ese es... Imagínense. ¿Por qué? Porque un hermanito que no se ha metido al estudio consciente de las escrituras, se le ocurrió decirnos que no. Entonces les digo yo a alguien, miren, para afinar bien antes de dirigir un canto, use allí el instrumento que tenga, tiene una guitarra, tiene un teclado, tiene una flauta, afínese, busque, trate de procurar la nota correcta, la nota, no, ay hermano, y me dijo 4 una señora, seguro que es de la Iglesia de Cristo para haberme tratado de esa manera, que qué barbaridad, una iglesia satánica es a la que usted pertenece. ¿Por qué? Porque esos anuncios que hago, esa publicidad de la EBS, le pongo ahí un sonidito sea de un teclado, de un piano. Entonces ya eso me desacredita. Cuidado, dice Nicodemo. Y el evangelista lo toma porque es el mensaje de él. Cuidado, estamos ante la evidencia, rechazándola solo porque alguien, siendo ignorante, nos dijo que no tenemos que poner atención a eso. ¿Entienden el mensaje? Yo entiendo ese mensaje del evangelista. Si usted cree que lo estoy forzando, pues exprésese, dígamelo. Dígame lo que lo estoy forzando. Pero en todo ese contexto de todas las acusaciones contra el Señor y todas las frases a favor de él, a mí me dan la impresión de que el evangelista nos está diciendo, cuidado, nos pasa lo mismo. Cuidado, nos pasa lo mismo. Que escuchamos a un insensato y lo tomamos como regla, cualquier cosa que sea, lo que sea. Yo siempre he dicho que cómo puede ser que la iglesia del Señor fuera como tan descuidada, y eso entramos nosotros que no leemos, ¿va?, sobre los asuntos del Señor, y somos tan descuidados que casi todas las sectas del mundo tienen su versión bíblica, menos nosotros. Somos tan descuidados que hay muchos, tal vez porque tal vez no le dan la importancia necesaria, ¿no? Pero aún en la pequeñez somos bastante descuidados porque hay buenos documentales, como lo que usted mencionó. Es un documental muy bueno, yo lo vi todo. También vi lo de la Virgencita, que es una diosa nahual y que se presentó a José. Bueno, en fin, un montón de detalles que dieron, ¿verdad? Medio interesante, como usted dice, cierto, pero los cristianos somos pocos para investigar, demasiado pocos para investigar. Comúnmente, si hay alguien que quiere avanzar, lo retrocedemos. Si quiere dar 2 pasos, lo retrocedemos uno atrás sobre esos 2. Entonces siento que ese tipo de argumento deberíamos irlo dejando poco a poco, bajo mi punto de vista, ¿no? Que el que quiere investigar, que investigue, pero que investigue y que se guíe a personas maduras, si tiene alguna duda, si tiene algún... Bueno, yo siempre me he guiado a eso, gracias a Dios, yo siempre me he puesto una persona madura para volver o para decirme mis dudas, ¿no? Y ese es mi comentario sobre eso. Bueno, gracias, hermano. Pues sí, yo entiendo que por ahí va el propósito del evangelista al incluir todos estos detalles en el capítulo 7. Y lo quiero contextualizar porque si no, ¿de qué nos sirve estar leyendo el evangelio si no lo vamos a aplicar a nuestra época? Porque imagínense, me pongo a hablar mal de esas personas. Líderes ignorantes, aquellos judíos
que no querían escuchar al Señor Jesús y que no, y son parecidos a muchos de nuestra época, entonces mejor hago la aplicación directa de una vez. Yo le decía a unos hermanos que estudiaron conmigo, les digo, mira, todo lo que estás aprendiendo y después llegas a la congregación de donde saliste y todo eso te lo hacen a un lado y todo eso te lo eliminan. Entonces, ¿por qué vas a estar ahí metido en esa congregación donde te rechazan todo lo que vos aprendiste? Como son cosas diferentes, que son cosas que no han escuchado antes, entonces ya te llaman la atención, ya sos un liberal, ya sos esto, ya solo. Entonces, ¿para qué te vas a meter ahí? Ahí déjalos a ellos, porque ¿quiénes están como líderes en una congregación donde te dicen anticuado, liberal, abusivo, hereje? ¿Quiénes son los que están ahí? Los hermanitos que, claro, en su tiempo libre, siempre tuvieron su trabajo, iban a trabajar, llegaban noche, ni tiempo les daba de preparar sus lecciones bíblicas, pero encontraban un versículo o ponían YouTube o ponían Facebook y ahí aparecía un mensaje y lo repetían el domingo. Y el pobre hermanito es el líder de la congregación, pero no le da tiempo de estudiar la Biblia. Y muchos de esos líderes tenemos en las iglesias. Tal vez eso sea el motivo, y lo digo porque el hermano Lamberto lo preguntó. Es posible. Ahora, hay hermanitos que dedican poquito tiempo, pero no rechazan la plática. Los filósofos de la antigüedad lo que hacían era aprender mediante un método que era uno de los más efectivos en su momento. La dialéctica le llamaban. De platicar y platicar y platicar, algo se aprende. Y me dice Yara, hermano, pero usted qué está diciendo, bueno, lo que te estoy diciendo es esto, pero no es posible porque fíjese que esto y esto, sí, Yara, pero vos no has tomado en cuenta que esto y esto y estamos intercambiando conocimientos. Ella tenía un punto de vista, yo tenía otro y de la plática entre los dos salió un tercero y aprendimos los dos. Es que vos sos cerrado, pero bueno, si soy cerrado, abrime el entendimiento, contradecime, pero demostrame lo que me estás diciendo. Con esa actitud, yo he visto hermanitos que han dedicado poco tiempo al estudio de la Biblia, son líderes y no se dedican a rechazar ni a ofender a los demás. Este hermano quiere que metamos instrumentos musicales y quiere que... Yo nunca he dicho eso. Yo no traté de decir eso en las respuestas que le di a los hermanos. ¿Hace cuánto? Hace 3 semanas, no hemos tocado otro tema. Pero sobra el que dice, ah, no, el hermano Fernando es un hereje, pero claro, de algunos de los líderes parecidos a los que se estaba enfrentando Nicodemo cuando les dijo, entonces no lo vamos a escuchar, pues. Ya usted se la sabe toda, él no tiene nada que aprender o nada que decir. Perdón, usted no tiene nada que aprender y él no tiene nada que decir. Y viceversa, usted tiene mucho que decir y él también tendrá algo que aprender. El que fue a un instituto tiene mucho que aprender de los que ya por experiencia saben cómo llevar las cargas en una congregación. Y viceversa, el hermanito que no ha ido a la universidad tiene mucho que aprender del hermano que está preparado. El hermano Lamberto es ingeniero en idiomas, en español, en inglés, y yo nunca fui a la universidad y yo estoy dando mis sermoncitos a como puedo. Entonces, si el hermano me da un curso de oratoria, de homilética, de, de redacción, no, yo soy el ministro y ¿qué me va a enseñar él a mí? O viceversa, el hermano no ha ido a estudiar, yo ya estudié. Sí, pero usted no ha vivido, usted solo tiene teoría metida en la cabeza. Y el hermano ha pasado días y noches enteras orando con los hermanos, visitándolos, animándolos, ya sabe qué decir mejor que el que ya estudió y se trata de eso. Y por eso yo contento con ver que Nicodemo vuelve a la acción, vuelve a aparecer en escena, pero ya no como aquel que tuvo que llegar de noche y todavía no hemos sabido si fue por miedo o para poder escuchar y tener mejor la atención del Señor. Y yo creo que hay otra participación de Nicodemo aparte de esta del capítulo 7. ¿Verdad que hay otra?
que tuvo que ver allá con el cuerpo del Señor. O sea, hasta me interesaría ver si algunos relatos de Nicodemo en un libro o en una fuente extrabíblica, si a lo mejor alguien lo mencionó, también me interesaría conocer. Sí, les dejo esas preguntitas en el capítulo 7. Podría comentar más, podría hacerles más preguntas a ustedes. ¿Y cómo entendieron ustedes esta frase del Señor Jesús que dijo? Pero son preguntas que se las tienen que ir haciendo ustedes cuando están leyendo. ¿Por qué el evangelista incluyó este relato? Es más, el capítulo 7 y el capítulo 8, creo que en los dos cubre esta fiesta de los tabernáculos. Y como que hay algo en medio que tal vez no pertenece, pero el evangelista la incluyó, o a lo mejor no fue el evangelista, a lo mejor fue que más adelante se le agregó al texto de Juan alguno de los relatos que pareciera que no encajan en la hilación que se está llevando en el libro. Eso no va a modificar mi fe. Eso me va a dejar más tranquilo para que no se me distraiga la atención que llevo en estos relatos, que están muy bien planteados. Se los he dicho más de una vez. ¿Qué preguntas hay del capítulo 8, del capítulo 7? Usted lee que dice allí que iban a apedrear una mujer. Y dice el Señor: el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿el Señor les está diciendo que no tienen el derecho a hacer cumplir la ley? ¿Les está diciendo que eso no dice la ley? La ley sí mandaba apedrearla, ¿o no? ¿Y qué le está diciendo el Señor a todos que se quedaron paralizados y no la apedrearon? Que eran hipócritas. Él no les está diciendo no la pueden apedrear. Él les está diciendo, bueno, sí, eso dice la ley. Háganlo. Pero qué manera de decir las cosas. Nadie se atrevió. Nadie se atrevió. Y él no está violentando la ley. No les está diciendo, no, un momentito. La ley no dice que la tienen que apedrear. Y tampoco les está diciendo que para apedrearla tienen que ser perfectos. No les está diciendo eso. Ellos podían apedrearla si la ley lo establece y no hay ningún problema. Y él no está oponiéndose a la ley y no les está diciendo que se detengan. Incluso les dice, háganlo, tiren la primera piedra, háganlo. Él no está oponiéndose a la ley. Cuidado, van a usar ese versículo para decir, miren, se fija, ya la ley ya no estaba vigente. No, sí, el Señor estaba vigente, perdón, estaba bajo la ley, el Señor estaba cumpliendo la ley, solo que esas palabritas para hacerlos reflexionar eran infinitamente sabias. Jesús lo que quería era hacerlos reflexionar a ellos, como ya bien decía, porque a veces nosotros somos así bien crueles, somos buenos para juzgar, somos buenos para decir y vamos a cumplir que la hermana o el hermano, así dice la palabra de Dios, pero ¿cuántas veces de nosotros hacemos otras cosas y a veces hasta las hacemos escondidas y aunque Dios lo sabe, nosotros dentro de sí lo sabemos, pero muchas veces queremos juzgar y no ponernos en el zapato de los demás. O sea, el Señor les está haciendo reflexión. Él no les está diciendo que no lo hagan, pero quizás la manera en cómo ellos llegaron con esa mujer y estaban diciendo, ¿y qué dices? Para tentarle a Jesús. Jesús les hace reflexionar y ver de que también ellos vean cómo están ellos por dentro. Bueno. Entonces quedamos que los capítulos 7 y 8 están unidos porque son narraciones, son eventos ocurridos durante la fiesta de los tabernáculos. Hay unos comentaristas que dicen que la historia de la mujer, esta que estamos mencionando, no formaba parte de este evangelio. No me preocupa, como les digo, no tiene que preocuparle a ustedes tampoco.
Ya dejemos esas cositas de que yo me imaginaba que el Señor dictaba, a ver Juan, escribí lo siguiente, en el principio era el Logos. Si así se imaginaban la inspiración del texto, yo creo que ya hemos visto suficiente que no, que fueron añadidos al escrito original, eso no hace perder valor a ningún libro, ninguna epístola. El contexto abarca el juzgar. ¿Podemos nosotros juzgar a otro hermano? Depende en qué sentido, porque acuérdense que dijo el apóstol Pablo a los Corintios, y creo que lo vieron con Ramón, o si no, al menos lo leyeron. Yo espero que si están viendo Corintios, al menos hayan leído las dos cartas. Espero. ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? Primera de Corintios 6. ¿No son capaces de juzgar ustedes? No hay ni siquiera alguien inteligente, ni siquiera uno maduro que pueda emitir un juicio. Eso tiene que ver con un contexto diferente al de condenar o salvar. La palabra juicio tiene un significado en un contexto y tiene otro significado en otro texto. Autorizados para juzgar a nivel del Señor Jesús, de declarar a alguien inocente o culpable, no ya. O juzgar a alguien y decir, este va para el infierno, este es un mal cristiano, lo más que podemos decir, este no se baña, porque ahí sí nos podemos dar cuenta si se bañó o no, porque a veces se siente que ni se bañó el pobre hermanito. Pero emitir un juicio de eximirlo o de exaltarlo, yo creo que ni en lo positivo ni en lo negativo. En lo que sí podemos es algún asunto, tomar una decisión con sabiduría de resolver un problema que se está dando, ya sea entre dos hermanos o en una congregación. Hay algo que está afectando negativamente a la iglesia. ¿No puede usted darse cuenta qué es ese problema? ¿No tiene usted suficiente inteligencia o madurez? ¿No le ha dado sus 40 años, sus más de 100 años de experiencia, no le ha dado inteligencia para darse cuenta que hay un problema y que ese problema tiene una solución? ¿Usted no ha podido encontrar la solución? Hay un juicio. Sea juicioso, nos decimos popularmente ahora. Sea juicioso sea centrado, sea analítico, tiene dos sentidos la palabra juicio. Así que ahora vuelvo con Yara porque quiero saber en qué contexto es que me lo está preguntando ella. Yara. Sí, hermano, ya me lo aclaró desde ambos puntos de vista, porque puede ser emitir su propio juicio en condenar y, bueno, hacerlo inocente o culpable. Bueno, mi pregunta era esa porque a veces lo más común es que algunos hermanos se tomen como la atribución de que conocen cierto caso de algún hermano que anda en malos caminos y toman la acción de juicio, de juzgar por esas acciones. Entonces esa era como mi duda, mi inquietud, pero ya... Pero sí estamos leyendo que las palabras del Señor Jesús pareciera una contradicción, ¿verdad? Que dice, yo no juzgo o yo juzgo, o en qué quedamos. El Señor Jesús juzga o no juzga. Y si juzgo, mi juicio, ¿cómo es? Leamos bastante esos textos, hagámonos las preguntas adecuadas. Con lo que acaba de decir Yara, vuelvo a pensar en Nicodemo. Sí, tenemos muchos casos en mente que recordar de lo que ha pasado en una iglesia, en otra iglesia. Y siempre les digo que he estado en 19 y cada una tiene sus características diferentes y qué cosas no hemos escuchado, ¿verdad? Y miren, la ley prohíbe, por ejemplo, o bueno, hay problemas con la ley. Si alguien dice, miren, la hermana cortada de comunión por adulterio, y esa hermana, si se pone inteligente y es inocente
y le da la colerita que debería de darle y le dice, bueno, mis señores, venga para acá, pastorcito, vámonos para el juzgado, vámonos a la policía, aquí está mi abogado, arréglese con ellos. Ahora demuéstreme que soy adúltera. No puede haber una persona inteligente que desafíe a alguien que anda diciendo al peso de la lengua cualquier cosa. Ustedes saben lo difícil que es demostrar el adulterio. ¿O creen que es fácil? Ay, que iba en el carro con él, que ya por eso. No es que mire, lo mire platicando allá en un restaurante. A un juicio terrenal, usted va a llegar con ese argumento, que por eso es adúltera.